otro video más acerca de despejes. Vamos a comenzar con el ejercicio 17. Vamos a hacer esos 10 ejercicios, ¿ok? Entonces, el ejercicio número 17 que viene en la página es v al cuadrado es igual a v0 al cuadrado más 2ax menos 2ax0. Aquí ya no voy a trabajar con colores, ya para que nos vayamos acostumbrando. Entonces esto de aquí, los dos tienen el término que me está pidiendo que despeje. Me están pidiendo en este ejercicio despejar la letra A. Entonces lo que voy a hacer es eliminar primero el término que no tiene la letra A. ¿Cómo lo elimino? Bueno, ya vimos en los otros ejercicios que haciendo la operación inversa está sumando resto de un lado y resto del otro. Menos VO al cuadrado es igual a VO al cuadrado menos VO al cuadrado más 2AX menos 2AX0. Acuérdense que ese 0 va junto con esa X, ¿ok? Entonces nos queda que estos dos se vuelven 0, por lo tanto, V al cuadrado menos VO al cuadrado es igual a más 2ax menos 2ax0. ¿Y aquí qué voy a hacer? Aquí voy a hacer un proceso de factorización. Yo sé que ese tema todavía no lo hemos visto, pero para que vean que es necesario también poner atención a los demás temas que vengan a continuación, ¿ok? Entonces, vean lo que vamos a hacer. De todos modos lo voy a explicar. Voy a hacer una factorización en donde me quede v cuadrada menos VO al cuadrado. Esto es igual a, voy a multiplicar la A por más 2x menos 2x0, ¿ok? ¿Y por qué estoy haciendo esto? Bueno, vamos a explicarlo. Aquí sí voy a usar los colores porque estamos haciendo una explicación. Si yo tengo A por más 2x menos 2x0, entonces, ¿cómo se hacen las multiplicaciones de términos algebraicos? La A por el primer término y la A por el segundo término. Entonces, recordemos que la letra A aquí tiene un signo de más, aunque no se vea, ¿de acuerdo? Entonces tengo más A por más 2x, más por más, esto es igual a más por más 2a por 2x me da 2ax. Y después me falta este otro término que me quedaría más por menos 2 por a, 2ax, bueno, 2x0 por a menos 2ax0 al realizar la multiplicación. Si nos damos cuenta, esto que me acaba de dar de resultado es exactamente lo mismo que yo tengo acá. Entonces, yo puedo decir que esto que tengo aquí es lo mismo que tengo acá. ¿De acuerdo? Esa es la razón por la que estoy haciendo esa factorización. Ahora, ya tengo mi ecuación de la forma en la que yo la necesito. Ahora lo que voy a hacer es despejar la letra A, ya nada más. Y voy a dividir entre 2x menos 2x0. Si se dan cuenta, este y este se van a dividir. Eso me va a dar 1 por a. Únicamente me va a quedar la letra a de este lado. Pero como yo dividí del lado derecho, también tengo que dividir del lado izquierdo. 2x menos 2x0. Y yo le puedo quitarle el paréntesis en la parte de abajo porque no hay ninguna otra operación aparte de esa resta, ¿ok? Entonces me queda v al cuadrado menos v0 al cuadrado, todo esto sobre 2x menos 2x0. Y bueno, eso es todo el despeje. Terminamos. Estaba muy sencillo, nada más aquí el proceso de factorización. Es algo nuevo que no habíamos visto hasta el momento en ninguno de los ejercicios anteriores. Vamos con el número 18. El ejercicio número 18 es f
18 es f es igual a menos f0 más k por x menos k por x sub 0, ¿ok? Y me están pidiendo despejar la letra k. Despejar la letra k. Si se dan cuenta, volvemos a tener el mismo problema. Pero entonces primero vamos a quitar la menos FO con su contrario. F menos FO es igual a más FO es igual a menos FO más FO. ¿Ok? A ver, permítanme un segundo. Espero no haberme equivocado en la anterior. No, sí está correcta. Ok. Continuamos. F más FO es igual a menos FO más FO más K por X menos K por X, ¿ok? Estos al sumarse me van a dar 0, por lo tanto me va a quedar F más FO es igual a KX menos KX 0, ¿de acuerdo? Aquí lo volví a anotar porque no lo había puesto. Después vuelvo a hacer el proceso de factorización. F más F0 es igual a K que multiplica a X menos X0. Y aquí yo ya tengo la operación como en el ejercicio anterior. Voy a dividir entre X menos X0. Esto divido entre X menos X0 y me queda que esto entre esto me da 1 por K. Me queda K. K es igual a F más F0 sobre X menos X0. Ya únicamente lo que voy a hacer aquí es cambiarlos de lugar. K es igual a F más F0 X menos X0. ¿De acuerdo? Este proceso que acabo de hacer aquí ya lo voy a hacer de manera directa, así que tengan cuidado en los próximos ejercicios. ¿De acuerdo? Vamos con el ejercicio número 19. El ejercicio número 19 nos dice que X es igual a 1/2 de V por T más 1/2 de VO por T. Y me van a pedir que despeje la letra T. Me están pidiendo despejar la letra T. Y nuevamente tenemos el problema que la letra T está en estos dos lugares. Nuevamente vamos a factorizar. Este está un poquito más sencillo que el anterior. T que multiplica a 1/2 por V más 1/2 por V0. ¿Ok? Y ya lo tengo en la forma que necesitaba. X es igual a T X es igual a T que multiplica a 1/2 de V más 1/2 de VO sobre 1/2 de V más 1/2 de VO. Y como dividí de un lado, también divido del otro lado de mi igualdad y me queda 1/2 de V más 1/2 de VO. ¿De acuerdo? Esto entre esto me da 1 por T, me queda únicamente la letra T y como dije ya me voy a saltar el paso de darles la vuelta. T es igual a X sobre 1/2 de V más 1/2 de VO. Y si nosotros volvemos a aplicar la factorización en esta parte de abajo, lo que vamos a hacer es que nos queda que T es igual a X,
ya será cuestión de que pongan atención y vean cómo lo hice. También necesitamos hacer un esfuerzo para ir deduciendo qué es lo que hacen las demás personas al estar haciendo algún ejercicio matemático. Esto me quedaría 1/2 de V más VO, ¿de acuerdo? Hice exactamente lo mismo en este punto que lo que hice acá, solo que en este caso lo hice con la parte inferior. Ok, después vamos con el ejercicio número 20. El ejercicio número 20 es W es igual a F1 por D más D por F1, no, F2 menos F3. Y me están pidiendo despejar la letra D. ¿Ok? Y aquí yo tengo que esta D está aquí y esta D está de este otro lado. Voy a hacer nuevamente factorización. W es igual a D que multiplica tanto a esta F1 como a este F2 menos F3 más F2 menos F3, ¿de acuerdo? Y nos queda que voy ahora a... Dejo ese paso allí para cuando lo lleguen a pausar el video. D por F1 más F2 menos F3. Todo esto. Cierro el paréntesis. Y ahora voy a dividir, ¿ok? F1 más F2 menos F3, cierro paréntesis. Y lo mismo voy a hacer de este otro lado, nada más que lo voy a recorrer. Ahí está, para que quede un poco mejor. Y ahora voy a tener que, como dividir de aquel lado, voy a dividir ahora de este F1 más F2 más F3, cierro paréntesis y cierro paréntesis. Esto entre esto me va a dar 1 por D, me queda únicamente la letra D y esto es igual a W. Y aquí voy a anotar en la parte de abajo, voy a anotar esto que tengo aquí, ¿de acuerdo? Pero les voy a quitar ya el paréntesis, me quedaría F1 más F2 más F3. No se nos olvide que las letras nos están representando números, ¿de acuerdo? Entonces vamos a explicar por qué les quité el paréntesis. No es nada más porque sí. No es que exista una regla, simplemente tengo que recordar que son números. Entonces vamos a suponer que yo tengo 5 que está sumándole 3 más 2, que se le está sumando 3 más 2. Eso es lo mismo que decir, si yo resuelvo 5 más 3 más 2 me da 5 y después 5 más 5 es lo mismo que decir 10, ¿de acuerdo? Si yo lo resuelvo con paréntesis, ¿ok? Ahora vamos a resolverlo sin los paréntesis, tal como lo tengo en esta parte de aquí abajo. Era 5 más 3 más 2. Si nos damos cuenta, esto también nos da 10. Por lo tanto, estamos en lo correcto. ¿De acuerdo? Vamos ahora con el ejercicio 21. El ejercicio 21 me dice que U es igual a G que multiplica a M
por y menos m por y subíndice 1 y me están pidiendo despejar la letra m. Si se dan cuenta, estos ejercicios han sido del mismo tipo. Otra vez la letra m me aparece en dos sitios. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es nuevamente factorizar, ¿de acuerdo? Pero primero tengo que quitarle esta letra g. Entonces me va a quedar u es igual a g por my menos my1. Esto lo voy a dividir entre g. ¿Para qué? Para que esto al dividirlo me dé 1. 1 por todo lo que tengo aquí en mi paréntesis me va a dar justo lo que tengo en el paréntesis, tal como lo voy a ver a continuación. Lo que voy a hacer es cambiarlo ya de una vez de lugar. My menos my1, que es lo que me quedó de aquí nada más, porque estos dos se volvieron 1. My menos my1 es igual a u sobre g. Y aquí voy a factorizar esto de aquí, que nosotros ya habíamos visto que es m por y menos y1, ¿de acuerdo? Esto es igual a u sobre g. Si se dan cuenta, en este punto no agregué nada de este lado, ¿ok? ¿Por qué? Voy a volver a hacer la explicación para que nos quede claro. Si yo tengo m menos m, aquí está la explicación, perdón, aquí vamos a poner la explicación, my menos my1. Ahora, tengo que m por y menos y1. Si se dan cuenta, esto lo convertí en esto de acá. ¿Pero por qué? Bueno, vamos a hacer la multiplicación. Recordemos que aquí tiene un signo de más y esto también tiene un signo de más. Entonces, más por más me da más. M por y me da my. Y después más por menos me da menos. Y m por y1 me da my1. ¿Ok? Y esto, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que yo tengo aquí arriba, ¿de acuerdo? Entonces, yo podría decir que esto que tengo acá es exactamente igual que esto, pero escrito de otra forma, ¿ok? ¿Para qué? Para que, bueno, se me facilite poder hacer mi despeje. Es una técnica ahí un poco mañosa, por decirlo de alguna forma un tanto coloquial, ¿ok? Ahora, ya lo que me falta es simplemente dividir esto de aquí. Bueno, lo voy a hacer un poco en otro paso más. Voy a poner m por y menos y1 es igual a u sobre g. Pero, como yo tengo que quitar el y menos y1 para que me quede solita la m, esto lo voy a dividir entre y menos y1 y esto de acá también. Y menos y1. ¿De acuerdo? Nada más voy a centrar esto para que se vea un poco más presentable. Y de esta forma, perdón, entre esto se vuelve 1 y me queda únicamente la letra m. M es igual a, y aquí voy a hacer la división, ¿ok? Si se dan cuenta, todo esto de aquí está siendo dividido por todo esto de acá.
Entonces, en otros videos lo he trabajado de manera diferente. Aquí lo voy a trabajar de otro modo. ¿Para qué? Pues para que vean que se puede hacer siempre y cuando yo no pierda la secuencia ni la idea de lo que estoy haciendo. ¿Qué sucede si yo esto lo divido entre 1? Pues me vuelve a dar y menos y1. Y menos y1, solamente esto, ¿de acuerdo? Y menos y1 entre 1 me va a dar y menos y1 otra vez. Entonces no hay ningún problema si yo ahí le agrego un 1. Entonces voy a hacer que m, porque recordemos que esto ya se neutralizó, por llamarlo de alguna forma, u entre g, que es esto que yo tengo acá, entre es esta línea que yo tengo acá, entre y menos y1, ¿de acuerdo? Pero recordemos que si yo le agregaba el 1, pues me volvió a quedar exactamente lo mismo. Entonces se lo voy a agregar aquí abajo. Y recordemos que esto se hace de esta forma, ¿no? El numerador del primero por el denominador del segundo y se pone como numerador del resultado. Me queda u. Y después la g por y menos y1 y se pone como denominador. Y esto me quedaría finalmente como g por y menos y1. ¿De acuerdo? Y ese sería mi resultado. Ya si lo quiero pasar en limpio, me quedaría m es igual a u sobre g por y menos y1. ¿De acuerdo? Y ese sería mi resultado del despeje. Vamos en el ejercicio número 21. Vamos con el 22. Bueno, vamos con... Recuerden que la segunda columna de mis ejercicios no está numerada, ¿ok? Pero vamos con esa columna, la que está a un lado de la 17. Me quedaría, lo pongo con asterisco, P es igual a P por GH menos P por GH0, ¿ok? Aquí solamente hay que diferenciar que son diferentes letras, ¿ok? Esta es una letrita griega, no es P tal cual, entonces vamos a tratar de diferenciarlas. Esta es P y esta es algo así, ¿ok? Como redondeadita. Entonces nos están pidiendo que despejemos la letra P redondeada. Ajá. Despejar esta letra, ¿de acuerdo? Entonces nos va a quedar nuevamente esta letra nos aparece en ambos términos, por lo tanto tenemos que, esperemos que ya lo hayan intuido, vamos a tener que factorizar otra vez el mismo proceso. P es igual a esta letra por G por H menos G por H 0. Y después lo que va a suceder es que voy a dividir. ¿De acuerdo? Es igual a todo esto de acá. Lo escribo exactamente igual. Y divido. Ajá. Y... No, perdón. Y divido entre todo lo que tengo entre el paréntesis porque esto no lo necesito. Y me queda GH menos GH0. Y de este otro lado voy a colocar exactamente lo mismo, pero no me cabe. Entonces voy a acomodar esto de mejor forma para que no se vea mal. Listo. Entonces
todo esto, dividí de un lado, divido del otro, GH menos esto de aquí, y esto se va a dividir lo que está dentro del paréntesis entre lo que está dentro del paréntesis, como es lo mismo, se vuelve 1, y entonces únicamente me queda esta letrita griega, ¿ok? Esto es igual a P sobre GH menos GH0, ¿ok? Y ese sería mi resultado. Ahora, vamos con el siguiente ejercicio, que es F es igual a mg coseno del ángulo menos mg, otra vez la letra que ya nos había aparecido en algún otro ejercicio, que no es una m tal cual, multiplicada por el seno de mi ángulo. Y me están pidiendo despejar m, ¿ok? Me están pidiendo despejar la letra m. Por lo tanto, me va a quedar nuevamente, no me va a quedar de otra que hacer una factorización, porque me aparece la m en ambos términos. Entonces, ya expliqué por qué. Mg coseno de mi ángulo menos mu por el seno de mi ángulo. Y esto me queda que lo puedo todavía dividir. Lo voy a hacer en otro paso más. Me va a quedar F es igual a M por G coseno de mi ángulo menos mu por el seno de mi ángulo. Todo esto entre lo que tengo entre el paréntesis, G coseno de mi ángulo menos mu seno de mi ángulo. Lo mismo de este otro lado, G coseno de mi ángulo menos mu coseno de mi ángulo, ¿de acuerdo? Y esto nos da como resultado que entre esto me da 1 por m, me resulta m, ya no, lo único que voy a hacer es cambiarlo de lugar para no hacer un paso más. M es igual a lo que tengo aquí, ¿ok? Que es f sobre g coseno de mi ángulo menos mu. Aquí me había equivocado, perdón. Aquí no es coseno, aquí era seno. Era seno de mi ángulo, m, seno de mi ángulo, ¿ok? Entonces ahí ya está nuestro resultado del despeje. Aquí me había equivocado porque lo que yo pasé dividiendo es exactamente esto mismo que tengo acá, ¿ok? Entonces, para que lo que yo divido de un lado lo divido del otro exactamente igual. Listo. Vamos con el ejercicio que sigue, que es va a ser otra vez lo mismo, ¿no? Voy a tener que factorizar, que es P es igual a 1/2 de P por V al cuadrado menos 1/2 de P por V 1 o sub 1 al cuadrado. Si se dan cuenta, otra vez voy a tener que despejar un término que está repetido en ambos lados, que es despejar ajá,
Y bueno, pero aquí nuevamente no se vayan a confundir. Esta va así, ¿ok? ¿Vale? Un poquito distinta. Ahora, como la tengo en ambos lados, nuevamente a factorizar. Y me queda que P es igual a esta por 1/2 de velocidad al cuadrado menos 1/2 de velocidad 1 al cuadrado. Y como ya tengo esto, ahora lo que tengo que hacer es quitar todo esto, porque yo solamente quiero mi letra P, entonces tengo que buscar su inverso, es decir, lo tengo que dividir. Entonces me queda P es igual a esta letrita por 1/2 v al cuadrado menos 1/2 v1 al cuadrado sobre 1/2 de v al cuadrado menos 1/2 de v1 al cuadrado. Y esto también lo divido entre lo mismo, porque si dividí de un lado, divido del otro, v al cuadrado menos 1/2 de v1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Esto, lo del paréntesis del lado derecho, se va a eliminar y me va a quedar únicamente esa letrita griega. Ahorita vamos a ver por qué le digo letrita griega, ¿ok? Nos vamos a quedar con esta letrita griega es igual a P, porque esto se elimina, entonces ya me quedó solita y la cambié de lugar, al lado izquierdo. Y esto de acá lo voy a pasar ya de una vez al lado derecho. Entonces me queda P es igual a P sobre 1/2 de v al cuadrado menos 1/2 de v' al cuadrado. ¿Por qué le vengo diciendo letrita griega? ¿Ok? Porque lo quería usar como un ejemplo. Les voy a dejar en el link, en la descripción, un link que nos mande al alfabeto griego para que veamos cómo se llama cada una de las letras. Pero lo que me interesaba era que, fíjense, y aunque no supiera cómo se llama, aunque me encuentre símbolos raros dentro de una ecuación, no hay ningún problema, no importa si no me lo sé, ¿ok? Si yo me acuerdo que eso es un número y lo trato como tal, entonces no voy a tener ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, aunque no sepa el número, aunque me ponga, no sé, que en lugar de que fuera esa letra tuviéramos algún símbolo extraño, no sé. De todos modos, yo aplico exactamente las mismas leyes y me tiene que salir mi resultado, ¿ok? Ahora, ¿qué sigue? Otra vez. Aquí este va a ser muy recurrente en lo que es cálculo y física. Todo esto se lee junto, ¿ok? Todo eso es una, es un, tiene un solo significado, ¿ok? Delta K se lee junto. Es igual a 1/2 de mv2 al cuadrado menos 1/2 de mv1 al cuadrado. Y me están pidiendo que despejar la letra M. Si nos damos cuenta, otra vez se repite lo mismo. Principalmente es para que me acostumbre. Por eso es que cada uno de los grupos de despejes tienen similares características, ¿ok? Para que las practique, las practique, las practique. Y en el siguiente bloque empezamos a practicar otras cosas. Ahora, ¿esto cómo me quedaría?
delta K es igual a M, porque es la que se repite, por 1/2 de V2 al cuadrado menos V1 al cuadrado. Todo esto lo vamos a dividir. Delta K es igual a M por 1/2 de V2 al cuadrado menos V1 al cuadrado sobre el mismo número que tengo entre el paréntesis. Ajá. Al cuadrado menos V1 al cuadrado. Todo esto sobre 1/2 de V2 al cuadrado menos V1 al cuadrado. Y me queda que esto entre esto es 1. 1 por M me va a dar como resultado la pura M. Y después delta K o triangulito K que está multiplicando a 1/2 de V2 al cuadrado menos 1/2 de V1 al cuadrado. ¿Por qué puse 1/2? Bueno, porque aquí me había equivocado. ¿Ok? En todos estos lleva el 1/2. ¿Ok? Hay que tener cuidado. Siempre, a pesar de que ya hayamos terminado nuestro ejercicio, nunca está de más revisar. Vean, este ya no lo había puesto aquí. Ajá, ya no lo había puesto aquí, entonces lo voy a poner 1/2. Y lo bueno de trabajar con paréntesis, de trabajar paso a paso, pues es que yo puedo después rastrear mi error y volverlo a poner de manera correcta sin necesidad de alterar todo mi ejercicio. Es más fácil corregir errores cuando, eh, cuando hago todo en orden. Es por eso que siempre les pido que lo hagan en orden, que sigan los pasos. Yo sé que hay ocasiones en las que es tedioso, pero es conveniente, ¿ok? Si nos acostumbramos, ya después nos vamos a poder saltar los pasos, pero ya sabemos por qué nos los estamos saltando, ¿de acuerdo? Entonces vamos con el último ejercicio de este tercer conjunto. Tenemos W, pero es una W es igual a 1/2 de K por X al cuadrado menos 1, otra vez menos 1/2 de K por X 1, no, X0 al cuadrado. Y me están pidiendo despejar K, ¿ok? Y como esto se repite en ambos lados, pues entonces voy a tener que factorizar. Y me queda, me iba a saltar los pasos, pero todavía no. K que se multiplica por 1/2 de X al cuadrado menos 1/2 de X0 al cuadrado. ¿Ok? Y después todo esto lo voy a dividir. ¿Ok? Esto se va a dividir entre este mismo valor y esto se va a dividir entre este mismo paréntesis. ¿Ok? Entonces voy a dividir de ambos lados. ¿Qué va a suceder cuando divida de ambos lados? Como voy a dividir tanto este término como este término, de este lado, al momento en que yo escriba lo que tengo entre el paréntesis, esto se va a eliminar con esto. Y acá, este paréntesis me va a quedar de este lado. Entonces me va a quedar la K solita
y esto dividido entre mi paréntesis. Entonces, a partir de aquí yo ya me puedo ir saltando algunos pasos. Todavía no lo recomiendo, pero ya les voy dando la idea, ¿ok? Un medio de x al cuadrado menos, yo lo puedo poner con paréntesis o sin paréntesis, de cualquier forma se están multiplicando. Se ve muy feo con paréntesis, entonces voy a poner un medio de x al cuadrado menos un medio de x0 al cuadrado o xo. Y lo mismo voy a escribir del otro lado. ¿Ok? Y nada más permítanme reacomodar esto. Voy a dividir entre un medio de x al cuadrado menos un medio de x0 al cuadrado. Y ya lo expliqué, pero lo vuelvo a decir para que quede claro. Eso se queda como 1 por k. K es igual a W sobre un medio de x al cuadrado menos un medio de x0 al cuadrado. Le eliminé los paréntesis porque al no estar ya realizando ninguna operación aparte, lo puedo eliminar. De cualquier forma, la operación importante, que es la resta, la sigo manteniendo, ¿no? Entonces no tengo ningún problema. Y listo. Ok, ese sería nuestro último problema de este tercer conjunto de ejercicios.